Personalmente pienso que los temas favoritos del fandom de Ben 10 son tres. El primero son los aliens del Omnitrix, el segundo son los personajes secundarios y el tercero es el tema de este video, los villanos. Sobre estos, yo creo que los que hemos visto Ben 10 más o menos tenemos un consenso sobre cuáles son los mejores y más importantes que ha tenido la franquicia, debido a que muchos de estos son personajes bastante icónicos para la franquicia, o quizás porque tuvieron un rol bastante importante en algún punto de alguna de las series, o quizás por las reapariciones, ya que hay personajes tan populares que han reaparecido varias veces incluso dentro de la misma temporada, o simple y llanamente porque le gusta al fandom. A lo que voy con esto es que si alguien consulta sobre cuáles son los villanos más importantes para Ben 10, la gente más o menos va a responder los mismos personajes. Lo que es más subjetivo y más debatible es cuantificar eso, decir cuál villano es más importante que otro y por qué. Y como vieron en el título de este video, voy a hablar sobre cuáles son para mí los 5 mejores. Antes de empezar, quiero dejar claro que en este video no voy a considerar la fuerza del villano o cuál es más fuerte que otro, sino más bien aspectos argumentales, tales como el trasfondo del personaje, el rol que tuvo durante todas las series hasta Omniverse, como siempre en Reboot no voy a hablar de eso de momento, el impacto que tuvieron sus acciones en los protagonistas, principalmente Ben, y su consistencia. Por consistencia me refiero a que voy a considerar el desempeño global del villano durante las 4 series. Puede que un personaje sea muy bueno en la serie original, pero después en Alien Force, Supremacía Alienígena u Omniverse hizo cosas raras o fue mal llevado, lo cual lo desprestigió un poco como personaje. Es como hacer un promedio de todas sus apariciones considerando lo mejor del personaje, pero también las peores cosas que hizo en la serie. Más adelante en el puesto 4 van a entender mejor a lo que me refiero. Por último, quiero mandar un saludo a Dark Yagami, que fue él el que me pidió este top hace como 2 meses y me tardé mucho porque lo olvidé, lo siento, y recientemente en el video que subí sobre los X-Men me lo volvió a pedir y decidí hacer este video ahora. Así que, Dark Yagami, te mando muchos saludos para ti y tu familia, espero que con los tiempos que corres te estés cuidando y no sé qué más, con ese nombre de usuario no sé si eres fan de Death Note o de Digimon. Y les recuerdo que cualquiera puede pedir un video solamente comentándolo. Después yo veo si es viable o no según el canal o según la temática que quiero mantener, que son los superhéroes y los cómics. Ben 10 más o menos entra en esa temática, pero es que más encima me lo pidieron en los videos de Ben 10, entonces ya está bien. Pero como sea, después pidan lo que quieran y después veo o no si lo puedo hacer o no, o cómo lo meto al canal. Así que ahora sí, empecemos. Número 5. Malware. Ben 10 Omniverse es bastante criticada debido a que es una serie que tiene un tono bastante más infantil que sus predecesoras, incluso que la serie original. Y en ocasiones yo siento que ese tono infantil sí perjudicó un poco la serie y sí opacaba algunas grandes cosas que tuvo. No obstante, eso no quita que la serie tuvo grandes momentos los cuales son dignos de recordar y que todos los fans de Ben 10 recordamos. De hecho, el solo hecho de mencionar a Malware, yo creo que todos saben el motivo por el cual está en este puesto. Pero antes de ir a lo obvio, me gustaría decir que Malware es el único villano de Omniverse que va a estar en este top, ya que para mí es el mejor. Tenemos otros candidatos como podría ser Maltran, el cual no sé, es que Maltran, si bien derrotó a Ben 10.000, es un personaje bastante plano y no tiene muchos chistes. Yo creo que es más recordado por aparecer en ese momento en el que Ben absorbe el Big Bang y todo eso. Entonces no es un personaje que sea tan recordado por su personalidad o por las cosas que hace en la serie, es más recordado por ser el último villano que enfrenta a Ben y nada más. Realmente Maltran no tiene mucho chiste. Y por último tenemos el favorito de muchos y quizás el que más le extrañe que no esté en este top, que es Kyber. A mí Kyber me gusta bastante, de hecho aquí les voy a mostrar 2 figuras que tengo de él. Y no está en este top porque francamente pienso que Malware es mejor villano que él. Más que nada porque pienso que la creación de Malware sí tenía su propósito, el cual era exponernos todo ese tema de feedback. En cambio la creación de Kyber yo creo que no tenía finalidad. Los escritores lo crearon pero no sabían hacia dónde llevar el personaje y lo terminaron transformando en un villano episódico, el cual aparecía de vez en cuando para meter un poco de drama y hacer los capítulos más entretenidos. Y eso en sí no tiene nada de malo, de hecho Kyber tiene incluso sus pequeños arcos dentro de la serie, pero francamente yo aprecio bastante cuando los escritores tienen una idea definida al momento de crear un personaje, y eso es algo que Malware sí tiene y Kyber no. Pero vayamos al villano en sí. Malware es un villano que me gusta desde su concepción, ya que es un error de Asimov, lo cual contrasta bastante con lo que vendría siendo el Omnitrix, el cual es la máxima creación de Asimov. Algo que es bastante simple, pero para mí es bastante mejor y más profundo de lo que parece a simple vista.
ya que es un enfrentamiento entre el mayor logro de Asimov, el cual es un personaje importantísimo para esta franquicia, contra su peor error. Entonces, el enfrentamiento de ambos va mucho más allá de una simple pelea contra un villano ultrapoderoso, ya que ambos están relacionados y son dos polos de las creaciones de Asimov. Uno es su mayor logro y otro es su mayor error. Así que, sin siquiera pelear contra Ben, Malware ya es un personaje que tiene un trasfondo bastante interesante. Ahora, yendo a lo importante, tenemos el momento que todos sabemos, la, entre comillas, muerte de Feedback. Y la verdad esto fue bastante bueno. Algo que creo que ayudó bastante a que este momento sea mucho mejor es el contraste, ya que en Omniverse, como dije, es una serie que tiene un tono bastante infantil. Entonces ver cosas bastante infantiles y ver este momento que es bastante oscuro casi de golpe es algo bastante fuerte e inesperado. Para lo que sería Ben 10, uno viendo a estos personajes tan caricaturescos y estos colores tan brillantes, uno no espera ver este tipo de cosas. De hecho, Ben 10 Omniverse cometió bastantes errores, pero todo lo que tuvo que ver con el arco de Malware no es uno de ellos. De hecho, es todo lo contrario. Porque toda esta historia tuvo cosas bastante interesantes. Aparte de ver cómo a Ben le arrancan a Feedback violentamente, la cual es una escena bastante fuerte, no solo por lo que representa, sino por cómo fue llevada, tenemos otras cosas las cuales también son bastante interesantes. A mí particularmente me gusta mucho esa parte en donde el Ben de 11 años está deprimido en su casa y aparece Asimov. De por sí Asimov es un personaje que me gusta bastante, entonces me gusta que le den protagonismo, pero al mismo tiempo la relación entre Ben y Asimov es bastante interesante y que de vez en cuando salen cosas bastante buenas, como la frase que le dice en esta ocasión. Asimov le dice a Ben que a veces se pierde. Algo que es bastante simple y bastante obvio, pero también pienso que es bastante bueno, ya que muchas veces necesitamos que alguien nos recalque cosas de ese estilo, porque al cometer un error, en vez de sentarnos en las cosas que hicimos bien, siempre nos sentamos en las cosas malas que nos llevaron a cometer ese error. Este caso también es bastante choqueante, ya que es el Ben niño que los comete y no el Ben adolescente. Y a diferencia de otros errores que pudimos ver en la serie original en donde Ben perdía peleas, en esta ocasión Ben perdió una parte de él mismo. Una parte que era bastante querida e importante. La verdad, me gusta pensar que todo esto de Malware y Feedback es bastante más profundo de lo que parece a simple vista. También podría ser una simple fumada de mi parte que simplemente esté sobreinterpretando cosas, pero me gusta verlo de esa forma, ya que si bien Ben pudo superar todo lo que tiene que ver con Malware, al momento de resurgir este problema, él vuelve a cometer ciertos errores actuando de manera impulsiva y algo torpe, lo cual lo hubiese llevado a tener consecuencias peores que perder solamente un alien. Pudo perder todo el Omnitrix e incluso pudo perder a sus amigos, como es el caso de Kevin. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, pero Malware también derrotó a White Vic, lo cual también da bastante mérito para ser considerado uno de los mejores villanos. Pero como sea, ya después de eso viene todo el momento de Volví Perras de Feedback, en donde vuelven toda su gloria y majestad, y un momento bastante querido y bastante épico y uno de los mejores de la franquicia. Pero claro, ese momento no lo voy a tener en cuenta porque tiene que ver con Ben y no con Malware en sí. Dije antes que para mí todo esto era bastante más profundo de lo que parecía, y es que yo creo que todos nosotros podemos cometer errores que se pueden llevar una parte de nosotros, pero luego seguir viviendo como si nada e incluso seguir haciendo lo mismo. Pero ignorar el problema o ignorar ese gran error que cometiste no es lo mismo que superarlo, ya que esa parte que perdiste de ti va a seguir perdida, y al momento de resurgir ese problema puede traer bastante más consecuencias de las que tuvo la última vez. En vez de llevarse una sola parte de ti, se puede llevar varias e incluso afectar a los demás. Pero si logras aprender de tus errores, puedes recuperar todas esas cosas que perdiste de ti e incluso ser mejor que antes. Como dije antes, quizás soy yo sobreinterpretando algunas cosas, pero realmente Ben 10 desde sus inicios siempre ha querido mandar algunos mensajes, y todo lo que tiene que ver con la creación de Feedback involucra mucho a los creadores originales de la serie, así que igual podría ser. En todo caso, si creen que estas son fumas mías y que yo me lo inventé, pues igual es válido, porque tampoco tengo mucha base para pensar eso más allá de lo que uno puede interpretar de las escenas. E interpretar cosas es bastante subjetivo, pero como ya dije antes, esto va a ser solamente mi opinión y eso es lo que opino sobre el arco de Feedback y Malware. Aún así planteo esto en caso de que alguien quiera debatirlo, contraargumentar o pulir la idea o lo que quieran realmente. Pero bueno, por haber hecho algo que ningún otro villano ha logrado, y por ser bastante más profundo de lo que parece a simple vista, Malware se queda con el puesto número 5. Para ti no hay mañana. Número 4. Kevin. Kevin es uno de los personajes más populares y queridos de toda la franquicia. De hecho, yo creo que muchos lo tienen como su personaje favorito,
Y la verdad, no es por nada, de hecho tuvo una fuerte presencia y fue bastante importante para las 4 series de Ben 10. Tuvo muchos grandes momentos, algunos bastante icónicos, tanto en su faceta de héroe como en su faceta de villano. Y en lo personal pienso que es el personaje más complejo de toda la franquicia, incluso más que Ben. Pero si está maravilloso, ¿por qué solamente ocupa el puesto número 4? Pues si bien es el personaje más complejo de toda la serie y es uno de los mejores y el que más desarrollo tiene, incluso otra vez más que Ben, también es el personaje que más se le nota el carácter improvisado que han tenido todas las series. Ben 10 no es una serie que fue creada por Alex Hirsch o por Eiichiro Oda. No son series donde los creadores tenían claro cuál iba a ser el inicio, el desarrollo y el final de su obra. De hecho, en Ben 10 yo diría que ni siquiera sabían cuál iba a ser el fin de la serie original, porque si recuerdan su capítulo final, es un capítulo bastante ridículo, el cual actualmente se considera un universo alterno. O sea, ni siquiera sabían qué conclusión darle a la serie original. Ben iba teniendo éxito y a medida que tenía éxito iban creando nuevas líneas de juguetes y por ende nuevas temporadas. Nunca nadie se imaginó, ni siquiera los mismos creadores de Ben 10, que esta serie seguiría con un Ben adolescente y que bastantes personajes de la serie original, como Kevin, sufrirían cambios radicales para poder seguir con la franquicia. Por eso las series tienen tantos errores, agujeros argumentales, cosas sin explicar, algunas contradicciones, etc. Pero volviendo a Kevin, la verdad, este personaje en la serie original era un gran villano, ya que si bien su personalidad quizás no era nada de otro mundo y sus fines eran bastante genéricos, o sea, destruir al héroe, su sola presencia en la serie significaba peligro, debido a que es un personaje bastante impredecible. De repente atacaba a Ben directamente, de repente tomaba rehenes, de repente atacaba a civiles inocentes, de repente se aliaba con otros villanos, etc. Kevin realmente podía salir con cualquier cosa. Sumado a que era impredecible, también está el tema de que era un villano bastante poderoso, ya que tenía todos los poderes de los aliens originales. O al menos la mayoría de ellos, porque yo que recuerde nunca usa la inteligencia de materia gris o el poder de Ultra T. Pero a pesar de esto seguía siendo un villano bastante poderoso, ya que aún así tenía poderes de los demás aliens, los cuales eran bastante fuertes. Además, estéticamente, en cuanto a diseño, Kevin es un personaje bastante bueno, o sea, es una monstruosidad, es alguien malvado y con solamente mirarlo uno nota que es alguien malvado y peligroso. Así que no tengo nada que decirte sobre eso. Además, ver todos los aliens fusionados de Ben 10 en esa amalgama rara que es Kevin también es bastante bueno. Y encima, la escena de transformación que tiene Kevin ahí arriba del puente es bastante icónica para la franquicia. Yo todavía recuerdo la primera vez que lo vi y realmente fue bastante impactante su tiempo. Ahora la vuelvo a ver en YouTube y no es tanto, pero claro, supongo que tiene que ver con crecer. Pero yo cuando la vi por primera vez, la verdad esta escena fue bastante fuerte. Lo único malo que antes no me gustaba de Kevin es que él culpaba de todas las cosas malas que le pasaban a Ben y eso me parecía bastante absurdo, ya que claramente era su propia culpa. Pero claro, con el tiempo me di cuenta que esa era la idea tras el personaje. Kevin no es alguien que actúe racionalmente, es alguien que actúa de manera impulsiva y debido a los traumas que ha sufrido durante toda su vida. Él simplemente estalló al conocer a Ben. Debido a que en un inicio él pensó que él y Ben eran iguales, debido a que en ese episodio Ben también fue rechazado por su familia y él también tenía poderes raros. Pero claro, al final de este episodio se dan cuenta que ellos dos son muy diferentes. Esto también hay que sumarle que digamos que por culpa de Ben, él es una monstruosidad y fue expuesto públicamente. Así que de ahí nace todo el odio que Kevin le tenía a Ben. Pero claro, al ser un poco más grande se desarrolló eso un poco más y fue algo más complejo. Pero en la serie original eso era la rivalidad que ambos tenían. Así que nada, en la serie original Kevin era un gran personaje y un muy buen villano. Los problemas vienen después en las otras series. Bueno, en Alien Force siendo justos son más detalles los que tiene más que problemas. Y es que el personaje de Kevin en esta serie es cambiado radicalmente, partiendo por el cual ya no está mutado y sus poderes parecen bastante diferentes a los que vimos en la serie original, pero eso igual tiene cierta explicación, como que se le fueron los poderes y ahora lo utiliza de otra forma para no descontrolarse, lo cual ya está bien, es bastante plausible. Pero además tampoco odia a muerte a Ben. Y ya esto también podría ser debido a que Kevin reflexionó y maduró y se dio cuenta que sus problemas son de él y no de Ben y que Ben no tiene nada que ver en eso. Lo cual también es perfecto, se entiende. Mi problema con todo esto es que en esta serie Kevin es un protagonista. Entonces tienes a un personaje que cambiaste bastante desde la serie original y que ahora más encima va a ser un personaje fundamental para la trama. ¿Y no se les ocurrió darle algún capítulo para explicar toda esta transición que tuvo Kevin? Claro, a lo largo de la serie tenemos algunos flashbacks y algunas explicaciones, pero son bastante vagas. Hizo falta un episodio que nos dijese el por qué Kevin es así ahora. Otra cosa que también perjudicó aquí es que
La concepción que teníamos del universo de Ben 10 en la serie original a Alien Force cambió bastante, porque aquí Kevin era como un narcotraficante de armas, lo cual ya es entendible. Pero ¿en qué momento hizo los contactos con todo eso si antes de conocer a Ben era un delincuente cualquiera que vagueaba por las calles y después de eso estuvo en el proyector? O sea, ¿en qué momento conoció gente, aprendió sobre tecnología y se hizo traficante de armas? O algo más importante, ¿en qué momento Kevin se dio cuenta que todo lo malo que le pasó era su culpa y de su familia o de gente que no era Ben y dejó de llevarse entre comillas mal con él? Porque hay una gran diferencia entre odiarlo a muerte como en la serie original a simplemente no agradarle como era el principio de Alien Force. Entonces, sobre el pasado de Kevin y la nueva relación que tiene con Ben y Gwen, hay muchas cosas detrás, las cuales no fueron explicadas y el personaje de cierta forma dio un salto, no sé si abrupto, pero sí cambió muchísimo la concepción del personaje de Kevin. Faltó como un puente que nos explicase cómo Kevin pasó de una cosa a la otra. E insisto que esto quizás sean pequeños detalles, pero son cosas importantes para explicar a un personaje, lo cual hubiese hecho que el personaje de Kevin sea mejor de lo que ya es. Pero bueno, en el resto de Alien Force algo ese detalle me gusta porque Kevin sigue haciendo cosas malas como vender armas o tratando de robar cosas o seguir con sus trabajos turbios, pero creo que eso le da personalidad y está bien. No se puede clasificar como villano ya que no pelea contra nadie, mucho menos contra Ben, pero sí hace cosas malas, pero no lo voy a tener en cuenta porque no es un villano per se. Así que pasemos a la siguiente serie, la cual sería Supremacía Alienígena. Todo lo que tiene que ver con Kevin Supremo, o casi todo, la verdad, es bastante bueno. La nueva rivalidad que tiene contra Ben es bastante mejor que la anterior. Aquí tiene muchísimo más contenido ya que ellos dos antes eran aliados. Y además Ben está dispuesto a llegar más lejos para detenerlo. Yo creo que todos recuerdan la pelea entre Echo Supremo y Kevin. La verdad, también ese fue uno de los mejores momentos de la serie. Fue una gran pelea por todo lo que conllevaba. Además, este villano no solamente conlleva la rivalidad Ben y Kevin, sino que entre medio también está el factor Gwen. Gwen en este arco hace que esta rivalidad sea mucho mejor ya que ella y Ben buscan diferentes cosas. Gwen intenta ayudarlo mientras que Ben busca acabar con él. Entonces no solamente tenemos de enemigo a Ben y Kevin, sino que además también tenemos un choque entre Ben y Gwen. Lo que hace que haya mucho más conflicto en la serie y la verdad esto está espectacular. Yo creo que Kevin en la serie original es un villano bastante icónico, pero está un poco a la altura de Hex y Doctor Ánimo. Villanos que son importantes, pero si hacemos algo como en este video de solamente elegir 5, yo creo que no entraría. Pero lo que hace aquí en Supremacía Alienígena hace que Kevin sea uno de los mejores villanos que tiene toda esta franquicia. Ahora, este villano no está más arriba porque si bien lo que hace en Supremacía Alienígena es bastante bueno por toda la repercusión que tienen los protagonistas y toda la historia que tiene, el trasfondo que tiene Kevin con su infancia y su padre es bastante ridículo, forzado y un sinsentido. Yo me acuerdo que cuando vi este arco la primera vez tenía como 13, 14 años e incluso en ese tiempo me di cuenta que este arco estaba terriblemente mal hecho. Todo eso del padre de Kevin siendo plomero, e incluso eso de ser el mejor amigo, el compañero del abuelo Max, yo creo que igual es creíble hasta cierto punto. Lo que está mal es que el abuelo Max tenga como esa misión de cuidar a Kevin, o peor, que lo conozca desde antes. Porque en la serie original me parece que ni siquiera lo miró, nunca intercambiaron palabras ni nada, entonces que pasó de ignorarlo completamente a de repente tener la misión de cuidar al hijo de su amigo fue algo que no tuvo ningún sentido en ningún momento. De hecho fue tanto el sinsentido que en Omniverse tuvieron que arreglar ese arco. Y ya que lo menciono, en Omniverse el Kevin técnicamente no se podría considerar un villano ya que era todo parte de su plan y ese tipo de cosas. Pero mi problema es que tiene el arco de las raíces donde se explica mejor esta historia y se nos dice el por qué no tiene sentido. Mi problema con esto es independiente si este arco les gusta mucho, si lo odian, si les parece una obra de arte, si les parece horroroso, si les parece lo mejor de Ben 10, lo peor, etc. Independiente de la calidad y de cualquier opinión sobre la historia. Mi problema con esto es que llega muy tarde, porque cronológicamente Omniverse es una continuación de Ultimate Alien. Entonces sí o sí hay que ver como todo ese sinsentido del padre de Kevin para después ver este arco donde se arregla todo eso. Y entre medio hay como 60 capítulos, entonces igual pasa mucho de una cosa a otra. Incluso si uno ve el arco de Agregor y luego se salta todo Ultimate Alien y todo Omniverse y ve el arco de las raíces, esa primera impresión que te queda de la historia del padre de Kevin aún así te queda una historia bastante confusa que uno sí o sí tiene que ver primero. Entonces no hay forma de saltársela. Además, insisto, esto fue bastante confuso incluso para los que éramos niños en esa época.
Me gustaría dejarlo más arriba, pero como dije antes, en Alien Force tiene algunos detalles que igual me hubiese gustado que se desarrollaran un poco, y en Ultimate Alien tiene un agujero argumental tremendo. Además, también tienen que considerar que gran parte de la franquicia, bueno, de las 4 series, hasta Omniverse, Kevin es un héroe. Solamente es un villano en la serie original y una pequeña parte de Ultimate Alien. En Alien Force, la mayoría de supremacía alienígena y todo Omniverse es un héroe. Además, en estas 3 últimas series donde más se desarrolla el personaje de Kevin argumentalmente hablando. Y nada más, número 4, Kevin, porque si bien inició como un villano bastante icónico, su transición a héroe fue bastante forzada, brilló bastante en supremacía alienígena, pero también se opacó debido a esa historia sin sentido que le pusieron. Aún así, Kevin es un tremendo villano. Yo creí Número que era 3, fuerte, este Albedo. tipo es muy duro. Yo sé que eso de ser la versión malvada del héroe no es nada original, de hecho Marvel y DC han usado esa estrategia como 1000 veces, pero que una idea no sea original no la hace inherentemente mala. Lo que hace que algo sea bueno o malo depende totalmente de la ejecución que tenga, y en mi opinión Albedo tiene una muy buena ejecución durante toda la serie. Partiendo que eso de ser la versión malvada de Ben es algo más que nada superficial, ya que Albedo es más que nada el contrario a Asmod. Él lo que busca es superar a su rival y en repercusión se vuelve una especie de versión malvada de Ben al tratar de replicar el Omnitrix y ser castigado de estar encerrado en esa forma. Es más, para mí eso de ser la versión malvada de Ben lo encuentro un poco forzado. Algo que me gusta, pero de todas las cosas que tiene Albedo es la que menos me gusta. Porque esos colores que tiene, sobre todo el blanco, lo encuentro que son colores demasiado brillantes para lo que quería demostrar Alien Force en su tiempo. Quizás si en vez de blanco y rojo fuese negro y otro color, o quizás todo negro hubiese sido mejor el diseño. O quizás si hubiesen trabajado un poco más el diseño poniéndole, no sé, algún bigote, arrugas o las cejas más grandes o algo así para que parezca más malvado. Hubiese sido bastante mejor porque eso de invertir los colores, ¿saben? Lo encontré algo flojo. Pero bueno, quitarle mérito al Albedo solamente por su apariencia sería algo ultra superficial. De hecho, literalmente sería muy superficial. Y bueno, también ya que estoy hablando de cosas negativas, Albedo sí tiene un par de apariciones que son más que nada humorísticas. Por ejemplo, en Ultimate Alien está ese capítulo en donde hizo una obra de teatro con ese mungosaurio medio tímido de lentes y otro alien que no me acuerdo cuáles eran. Pero este tipo de apariciones se hicieron con el sentido de dar humor, no se hicieron con el sentido de presentar a Albedo como un villano temible y luego por cómo fue llevado a toda esa historia terminó mal como pasó con Vilgax en prácticamente todo Omniverse. Así que fueron apariciones humorísticas que terminaron siendo humorísticas y nada más. Entonces, para mí eso no desprestigia tanto a Albedo como villano. Entonces, las dos cosas más negativas que yo le encuentro a Albedo no lo perjudican como personaje y son cosas más que nada superficiales. Pero por otra parte, las cosas más importantes que hizo Albedo sí repercutieron enormemente en toda la franquicia, no solamente dentro de la serie, sino también en el fandom, ya que fue Albedo el que creó el Ultimatrix. O sea, Albedo nos creó toda una serie y nos creó uno de los conceptos más queridos que tiene toda la franquicia, el cual son los Aliens Supremos. Además, la creación del Ultimatrix nos presenta algo que es bastante importante para toda la serie, y es que Albedo de cierta manera superó a Asmod. Además, algo que se desperdició muchísimo entre las millones de cosas que se desperdiciaron en Ultimate Alien, es que Albedo en ese momento era el ser más poderoso de todo el universo. O al menos debería serlo, con el acceso a todos los aliens supremos. Podía absorber ADN de cualquier raza y además mejorarle a su pináculo evolutivo. Aunque no lo parezca y no lo demostró en ese momento. Bueno, sí lo demostró peleando contra los humongosaurios de Vilgax, pero en ese momento Albedo estaba tremendamente rotísimo. Y claro, yo sé que lo están pensando, oh, si era tan bueno, ¿por qué se murió? Bueno, fue por culpa de Vilgax. Vilgax arruinó todo, pero Albedo, si hubiesen dejado a Albedo como villano principal, por lo menos en Ultimate Alien, o al menos al final de Alien Force, hubiese sido un arco tremendamente impresionante. O sea, imagínense a Ben tener que usar el Omnitrix en su máxima capacidad, ingeniándosela al máximo, para poder acabar con la versión mejorada de todos sus aliens. Recuerden que un alien de Albedo, un alien supremo, puede acabar como con 200 de su propia especie, entonces hubiese sido algo bastante interesante. Pasó algo parecido en Omniverse, pero no fue exactamente lo que imaginaba, pero sí estuvo bastante bien, ya que Ben tenía que usar los counters del Alien Supremo para poder derrotarlo. Por ejemplo, usó a Chosquas para poder derrotar a Eco Eco Supremo. Y recuerden que Eco Eco Supremo también está rotísimo. Y ya que menciona Omniverse, el arco de Albedo fue bastante bueno.
No solo porque nos trajo de manera inesperada a los aliens supremos de vuelta, y además nos introdujo nuevos aliens los cuales tenían un diseño mucho más complejo que solamente repintar al alien original, sino que además vimos lo verdaderamente peligroso que es Albedo como villano. Esto también fue ayudado debido a que las últimas apariciones que tuvo en Supremacía Alienígena fueron más que nada un chiste o de broma, entonces verlo regresar y verlo ser un peligro real para todos fue algo realmente impresionante. Además tuvo grandes hazañas en este arco, por ejemplo pudo superar a Asmod y además lo humilló quitándole su inteligencia, barrió el suelo con Ben y todos sus aliens, o la mayoría de ellos, dejó contra las cuerdas a todos los protagonistas de la serie, y nos demuestra lo inteligente y táctico que puede llegar a ser. Quizás en ocasiones su gran inteligencia le jugó en contra, pero no creo que se deba a eso, sino creo que se debe más que nada a que Albedo es alguien bastante impulsivo y que se enoja fácilmente. Aún así pienso que todo lo que hizo Albedo en Omniverse fue bastante bueno. Y bueno, puesto número 3, Albedo por dejarnos Ultimate Alien y por ser aprovechado al máximo en Omniverse. Decídete, ellos o no. Número 2, Agregor. Agregor no es tan popular y quizás no es tan importante como el resto de personajes de este top, pero tiene una cosa que yo creo que lo perjudica o lo beneficia bastante dependiendo de la persona. Obviamente para mí lo beneficia. Y es que es un personaje que fue creado por un solo propósito, fue utilizado para eso y luego nunca más lo volvieron a utilizar. Tuvo algunos cameos pero nada más, nunca tuvo un nuevo arco ni una nueva historia. Lo beneficia debido a que como fue armado para ser el villano principal de un solo arco, se nota la sincronía que tuvieron los escritores al momento de hacer esto, haciendo que el personaje se sienta consistente y no se sienta que cambió de personalidad o cambió de planes ni cosas raras como pasó con Kevin. Esto también es bueno debido a que varios de los villanos principales de Ben 10 estaban constantemente apareciendo en la serie, lo que hacía que uno constantemente estuviese reformulando la opinión que tenían respecto a ellos. A veces esta reformulación era positiva y a veces era negativa. Independiente de esto, la sobreexplotación siempre es algo que afecta a los personajes debido a que no es lo mismo ver un personaje haciendo algo grandioso una sola vez que verlo 3 o 4 veces porque ya se vuelve repetitivo. Además Ben 10 acostumbraba a hacer que algunos villanos se volvieran humorísticos como el caso de Albedo. Entonces, Agregor dependía bastante de la primera impresión que te daban, y a mí en lo personal esa primera impresión fue bastante positiva. Yo la primera vez que vi este arco me resultó bastante frustrante porque Ben perdía cada rato. Era frustrante ver a Ben perder, porque Agregor siempre estaba un paso delante de él o siempre tenía algo planeado para poner a Ben contra las cuerdas y poder conseguir las llaves del infinito o poder atrapar a los Andrómeda. Realmente eso me molestaba bastante, pero eso es algo bueno, porque es un villano que te genera frustración. Además es un villano. Eventualmente va a ser derrotado. Entonces esto generaba bastante hype, porque uno sabía que mientras más perdía Ben, más gratificante iba a ser la derrota de Agregor. Porque Agregor no era un villano cualquiera, no era un villano episódico que Ben derrotaba y ya, sino que había todo un historial detrás de frustración y de derrotas. Y era una forma de desahogarse por todas las cosas malas que hizo Agregor durante toda la serie. De hecho, la pelea de un mungosaurio contra Agregor es en donde Ben casi lo mata y Gwen tiene que detenerlo. Es bastante buena exactamente por eso, porque uno entiende lo que está haciendo Ben y el por qué lo está haciendo y el por qué está tan furioso y tan frustrado. Y eso es otra cosa bastante buena de Agregor. Ya lo dije antes con Kevin y todo el arco de Kevin Supremo, pero Agregor es el causante de todo eso. Es el causante de llevar al límite a todos los protagonistas. No voy a repetir lo que dije antes porque esto ya está durando como media hora, pero realmente la nueva rivalidad que había entre Ben y Kevin y el rol que tenía Gwen en todo eso fue bastante bueno y fue bastante impactante en su tiempo. Nos demostró como el lado más oscuro que tenían los protagonistas. No tanto Gwen porque ella no fue tan mala, sino que simplemente fue como la más sensata. Pero en cambio Ben y Kevin sí estaban bastante salvajes en todo este arco, así que eso fue bastante bueno. Y ahora sobre las cosas malas del personaje, tenemos otra vez el arco de Kevin. Francamente, esto yo creo que afecta muchísimo, pero mucho más a Kevin y no tanto a Agregor, pero aún así creo que de manera indirecta sí se ve un poco afectado por todo este sinsentido argumental que fue esa historia. Lo otro es algo que insinué antes, y es que sea un villano que solamente se utilizó una sola vez tiene algo bueno y algo malo. Ya dije lo bueno, y lo malo es que Agregor depende mucho de la primera impresión que da. Aún así no creo que esto opaque todo lo que hizo Agregor en este arco. Quizás sea una mancha negra en su historial, pero no lo opaca para nada. Si la primera vez que viste el arco no te generó nada, pues Agregor se quedaría con un villano bastante vacío.
Si fue como en mi caso que te generó frustración y odio, hace que sea un tremendo villano por todas las cosas malas que hizo durante todo su arco. Esto también provoca que el personaje no tenga una segunda lectura por parte de varias personas. Como dije antes, hay personajes que constantemente aparecieron en la serie que hacía que constantemente uno cambiara de opinión. Al solamente aparecer una vez, solamente tienes una opinión y ya. Quizás con el tiempo le des perspectiva, pero no sea por cosas que ves en la serie, sino por cosas que uno ve en el fandom. No obstante, no creo que estas cosas opaquen demasiado a Gregor. Sí lo afectan negativamente como personaje, pero no creo que logren opacar todas esas cosas, sobre todo la rivalidad que generó los protagonistas, lo cual fue bastante bueno. Así que puesto número 2, a Gregor. Esta mención honorífica la tenía pensada desde mucho antes de armar los puestos de este top. Fue lo único que no cambié nunca, los puestos los fui variando un poco a medida que iba investigando, iba viendo algunos episodios de nuevo, etc. Pero esta mención siempre la tuve igual. Y de hecho, este es un villano que yo creo que desde que vieron la miniatura de este video, que no la he hecho todavía, pero más o menos me hago una idea de lo que voy a poner, todos esperaban que lo metiera en este top, y aquí está. Esta mención honorífica se la lleva Vilgax. Nos guste más o nos guste menos, Vilgax es un personaje que es bastante querido en el fandom y es innegable la repercusión que tiene. De hecho, cuando salió el reboot, una de las reapariciones más esperadas que todos querían ver era Vilgax. Uno de los villanos que la gente siempre quiso ver era un Ben Vilgax. Uno de los personajes que está constantemente reapareciendo en la serie y se presenta como amenaza es Vilgax. El que se nos presentó como el villano principal desde el inicio de toda la serie fue Vilgax. Así que yo considero que es indiscutible que si hablamos de los mejores villanos de Ben 10, Vilgax debe estar entre los primeros puestos. Incluso yo diría que hasta cierto punto es innegable que tiene que estar en el puesto número 1. Ya que, si bien en lo personal pienso que el declive de Vilgax como personaje empezó al comienzo de Ultimate Aliens, yo creo que esto se hizo bastante más notable en Omniverse, en donde el personaje fue utilizado de manera casual y con excusas bastante baratas simplemente para presentar una amenaza para Ben, pero fue poco más que un villano episódico. De hecho, villanos como Malware o Kyber, que eran personajes que estaban recién apareciendo en Omniverse, tuvieron más importancia que Vilgax. De hecho, Omniverse aprovechó bastante bien algunos personajes como Albedo y Kevin, pero no lo hizo con Vilgax. Yo considero bastante inaudito el trato que le dio Omniverse a este personaje. Yo creo que el arco final de Omniverse tendría que haber sido la derrota final de Vilgax. Aún así, y a pesar de todas estas cosas negativas, que bueno, en Ultimate Alien es más o menos subjetivo, pero yo diría que objetivamente hablando en Omniverse, Vilgax sí fue bastante caótico y no se hizo nada bien con él. Aún así, y a pesar de todo esto, yo pienso que es innegable la gran importancia que tiene para el fandom, para la franquicia y para todo Ben 10 en general, Vilgax. Y voy a ser bastante sincero, pero considero que sería bastante forzado hablar sobre los mejores villanos de Ben 10 y no poner a Vilgax en el puesto número 1. No digo que sea el personaje mejor escrito o que todo lo que hizo fue perfecto, porque no es así, pero es Vilgax. Simboliza bastante esta franquicia. Es como decir que el Guasón no es el mejor villano de Batman. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes encontrarle un millón de errores, pero aunque a ti no te guste, y aunque tengas 200 personajes que te gusten más que ese, no se puede negar algo así. Sencillamente lo es por toda la importancia que tiene para la franquicia. Sé que estoy sonando demasiado fanboy con todo esto, pero es que realmente soy bastante sincero. No puedo imaginar un villano que alguien pueda tomar y decir, este villano es mejor que Vilgax, porque no, o sea, es innegable todo lo que ha hecho Vilgax para la franquicia, para lo que representa, la repercusión que tiene y un montón de cosas que ha repetido, porque sencillamente no puedo imaginar eso. Insisto, no digo que sea perfecto, de hecho antes dije que su declive empezó en Ultimate Alien, lo dije en el puesto de Albedo y lo repetí acá, y tengan en cuenta, Ultimate Alien y Omniverse son la mitad de la franquicia de Ben 10, si no consideran el reboot. Que es eso, un reboot, una historia nueva, o debería serlo. Pero como sea, Vilgax se lleva esta mención honorífica porque es un puesto obvio. De hecho, yo creo que algunos cuando dije puesto número 2 a Gregor, inmediatamente relacionaron que en el puesto número 1 iba a estar Vilgax, y es como dije, no se le puede negar estar en los puestos más altos de un top de los mejores villanos. Así que para no hacer este top predecible, y para que el puesto 1 sea una verdadera sorpresa, Vilgax se lleva esta mención honorífica. Siempre me causas problemas. Número 1,
Los Hybrid. No sé por dónde empezar a hablar de los Hybrid porque son igual varias cosas importantes las que tienen. Pero quiero empezar hablando sobre lo que no me gusta. Lo que no me gusta son sus diseños. Los considero que son un poco vacíos, le faltó poner un poco más de detalles en los diseños para que se destacara que son personajes importantes. Porque un punto que sí voy a decir que tienen contra estos personajes es que sus diseños no son tan imponentes como otros villanos como lo pueden ser Vilgax o el Kevin Supremo o los Kevin Mutados. Porque esos villanos uno los ve y enseguida sabe que significa peligro. En cambio los Hybrid uno los ve y como que no te transmiten mucho. No digo que los diseños sean malos o sean feos, pero pienso que les faltó un poco más de detalle, ponerle un poco más de colores, ponerle, no sé, algún ojo, algún cuerno, alguna capa, algo como ropa, alguna armadura, algo así, trabajarlos un poco más. Pero yendo a cosas buenas, a los Hybrid les pasa algo parecido a lo que pasó con Agregor, pero mejor. Son personajes que solamente fueron creados para un propósito, que fue introducirnos a Alien Force y solamente estar en su primera temporada, y luego nunca más fueron reutilizados. Quizás tuvieron pequeñas apariciones y cameos, pero nada más. Entonces uno se queda con la primera impresión que tuvo al verlos, y a diferencia de Agregor, la primera impresión que uno tiene con los Hybrid es bastante más positiva por todo el contexto de Alien Force, toda la desaparición del abuelo Max y todas esas cosas que fueron pasando, además del hype que generaba ver una serie con Ben 10 adolescente. Esto suena un poco superficial, pero la verdad fue bastante efectivo en su tiempo y eso se debe a que el público que veía Ben 10 en ese tiempo éramos niños. Algunos ya éramos adolescentes, pero aún así la serie se estaba modernizando y estaba creciendo con nosotros. Una de las principales razones por las cuales considero los Hybrid buenos villanos tienen que ver con toda esa transición que estaba haciendo Ben 10 en ese momento. Alien Force tenía como objetivo el demostrarnos que Ben 10 había crecido. Esto seguía siendo Ben 10, pero ya no era ese viejo Ben 10. Y los Hybrid ayudaron mucho a que Alien Force tuviese su propia esencia más allá de la serie original. Ya que si bien los protagonistas obviamente también tienen su peso dentro de la trama y viejos villanos sí volvieron, aquí lo importante era la trama principal, que tenía que ver con todo el plan que tenían los Hybrid y la desaparición del abuelo Max. O sea, tenemos nuevos villanos que son tan peligrosos que incluso ponen en peligro a uno de los personajes más importantes de la serie original. Además, la manera que tenían de ejecutar sus planes era bastante macabra, porque usaban a los DNA Alien. Y los DNA Alien eran parásitos que afectaban a las mismas personas inocentes. Entonces, incluso los enemigos más básicos a los que tenían que enfrentar eran enemigos que no podían llegar y enfrentarlos de cualquier manera porque eran personas inocentes siendo manipuladas. Este tipo de detalles hicieron que Alien Force tuviese su propia identidad más allá de la serie original. Esto seguía siendo Ben 10, pero esto era un nuevo Ben 10. Además, la misma narrativa de la serie te mostraban que eran personajes peligrosos. Yo recuerdo bastante bien ese diálogo que tienen Gwen y Kevin la primera vez que ven un Hybrid. Gwen le dice a Kevin que no se enfrenten a él porque Ben dice que son bastante poderosos. Y claramente lo son si le pueden hacer la competencia en fuerza a Homungosaurio y pueden derrotar muy fácilmente a Fuego Pantanoso, los cuales eran los aliens más poderosos que tenía Ben en ese momento, exceptuando a Alien X obviamente. Porque imagínense si fuese más fuerte que Alien X, eso sí que es peligroso, pero no lo era. Y lo que es peor, Hybrid no es un personaje, es una raza. Entonces, claro, quizá hay otros villanos que sean más poderosos que ellos como Vilgax, Albedo, incluso Hex y el Doctor Ánimo, etc. Pero el punto es que ellos los derrotas una vez y ya se acabó el peligro. A menos hasta que vuelvan a reaparecer, pero ese es otro tema. Pero con los Hybrid no, podías derrotar a uno, pero aún así había un planeta completo con más de estos seres listos para tomar el lugar de ese que derrotaste. Es más, recuerden que para hacer frente en la batalla final, Ben se tuvo que aliar con algunos villanos y con algunos de sus aliados más poderosos, incluyendo a Asimov, el creador del Omnitrix, y el Dr. Paradox, el cual es un personaje increíblemente rotísimo. Y aún así le costó. Además tenía el plus de tener el control supremo del Omnitrix. Y con todo esto, no fueron fáciles de derrotar, si incluso pudieron acabar con Wave Big, que claro, actualmente varios enemigos han hecho eso, pero los Hybrid fueron los primeros. Y por último, la forma que tuvo Ben de derrotarlos fue algo más reflexivo más que usar la fuerza bruta. Y esto para mí le da un toque especial a los Hybrid, porque piénsenlo, ¿a cuántos enemigos Ben lo ha derrotado siendo más fuerte que ellos? A casi todos. ¿A cuántos enemigos lo ha derrotado utilizando el Omnitrix de una manera un poco más peculiar?
usando más las palabras, usando un poco más la lógica, siendo más heroico. O sea, no los derrotó y luego lo encerró en el proyector y nada más, sino que les dio una lección, realmente los hizo pensar sobre sus acciones. Esto independiente si le gustó o no el cómo fue llevada la escena, yo lo que digo es que la manera en que tuvo de derrotarlo fue algo un poco más especial, un poco más madurez, como decía antes. Esto sigue siendo Ben 10, pero ya no es ese Ben 10. Esto es algo un poco más maduro, pero no por eso es más serio. Y bueno, creo que nada más, así que puesto número 1, los Hybrid, por introducirnos muy bien esta nueva etapa en la vida de Ben 10, y por ser uno de los peligros más grandes que han enfrentado a nuestros protagonistas. Y bien, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse. Pueden hacer su propio top 5 o top 10 o top lo que quieran en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado, lamento tardar mucho en subirlo, pero en mi casa estuvieron haciendo obras y reparaciones, así que hay demasiado ruido. Y bueno, también algo que se me ocurrió es que podría ser un top 5 pero sobre los villanos secundarios de Ben. Esos villanos que aparecen de vez en cuando y que son bastante icónicos pero nunca fueron un peligro real para los protagonistas. Es una idea que tengo que pulir, pero yo me entiendo, así que ahí veo lo que hago con eso. Y nada más, espero que estén bien. Nos vemos pronto.